A mí lo que me hizo mucho ruido y me indignó bastante es ver tantos comentarios, tantos reposteos de este informe, entre comillas, que hizo El Faro. Líder de pandilla confiesa el pacto. Y yo digo, ¿en serio le creen a los pandilleros? Digo, ¿en serio le creen a un violador? ¿A un abusador? ¿En serio le creen a un asesino? ¿En serio le creen a un personaje que tuvo sometida a la población salvadoreña, a la gente honrada, que vivía de la extorsión? Cecilia Rivera dice, esas noticias eran el día a día para todos los salvadoreños. Y cada día un policía, un señor del transporte colectivo, un padre de familia, un hijo o un maestro, era llorado por sus seres queridos. Y muchas veces los familiares, amenazados por los terroristas, debían incluso abandonar su casa. Gracias a Dios vivimos en paz. Y sin lugar a dudas que primero, ante todo, la gloria es de Dios y es para Dios de todo lo que vive hoy El Salvador. Vean lo difícil que es para Costa Rica combatir el crimen. Vean lo difícil que es para Ecuador combatir el crimen organizado. Estamos hablando de crimen organizado y estamos hablando de gobiernos que tienen la intención, o que por lo menos aparentan tener la intención de combatir el crimen organizado. Fue realmente tan milagroso que obviamente tienen que salir estos supuestos periodistas a decir que Bukele hizo pacto, ¿no? Pero no, realmente esto fue un milagro histórico. Realmente. Vean lo que eran las tapas de los diarios, para los que no saben o para los que lo saben y quizás se olvidaron. Las tapas de los diarios en su momento, por ejemplo, miércoles 6 de noviembre del 2013, el diario de hoy, aumentan los homicidios, solo el lunes registraron 19. Otra tapa también de el diario de hoy, lunes 2 de enero de 2017, por ejemplo, El Salvador cierra 2016 con 5.278 homicidios. Impresionante. Otra etapa. Miércoles 6 de mayo de 2015. Por ejemplo, el diario de hoy dice, violencia imparable. Lunes hubo 30 muertos en tan solo un día. Otra etapa, por ejemplo, miércoles 2 de septiembre del 2015. Dice, agosto terminó con 907 homicidios. ¿Se entiende? Es impresionante. Impresionante. El cambio radical. Y lo que hay que entender también es que en esta época había un pacto entre pandillas. Los pandilleros tenían a su propio fiscal, ¿sí? Las leyes no eran duras contra ellos. Las cárceles eran un chiste. Las cárceles ellos entraban y salían. Vivían de joda, como se dice acá en Argentina, vivían de joda en las cárceles. Había fiestas con prostitución, había incluso celebraciones de cumpleaños. Era un desastre, desorden total. Controlaban todo, controlaban todo. Esto pasaba en esa época, cuando realmente la población salvadoreña estaba sometida. Estas eran las portadas de esta época, ¿sí? De esta época cuando había un pacto real, amigos, había un pacto real entre pandillas. ¿Recuerdan el pacto que habían hecho las ONG? Entre pandillas, creo que fue en 2012, que duró poquísimo tiempo, donde estaba el viejo Lin y había otros líderes de pandilla leyendo algo que le había escrito vaya a saber quién, pero había representantes de la OEA, había organizaciones representantes defensores de los derechos humanos, es a lo que arremete, ¿no?, el presidente Nayib Bukele, que hoy queda un remanente y bueno, se utiliza El Faro, por ejemplo, o periodistas del Faro entrevistan a un supuesto pandillero, porque a ver, convengamos que es un supuesto pandillero, porque siendo un pandillero real, estamos hablando que un medio de comunicación es cómplice de encubrimiento hacia un criminal, hacia un pandillero, es decir, ellos mismos dicen que es un líder cabecilla del barrio 18, de la Mara 18. Entonces, si ellos mismos confiesan eso, y yo creo que acá la fiscalía debería intervenir al Faro, están encubriendo a un criminal, están encubriendo a un asesino, a un extorsionador, a alguien considerado terrorista. Lo están encubriendo, porque si ellos lo entrevistaron es porque saben dónde vive, saben dónde está, saben por dónde se mueve, salvo que sea mentira y que realmente no sea un pandillero, que realmente no sea un marero, pero si lo es, como lo confirman ellos, y están encubriendo, están actuando, están rompiendo la ley. Uno ve este tipo de imágenes y vos decís, porque acá sí hay un pacto real, acá estamos viendo imágenes de un pacto real con pandilleros que incluso hicieron el show de entregar armas, todo, y vean lo que en las cárceles, tregua entre pandillas. Esta imagen es muy representativa. ¿Qué es lo que pasó después de esto? Después de esto hubo una oleada de homicidios. En esta época, estos criminales,
estos terroristas habían elegido a sus propios fiscales, a su propio fiscal habían elegido. Había un verdadero pacto, un real pacto. Esta promesa la hicieron ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, José Miguel Insulza. Este pacto se suma a la tregua que hicieron en marzo y que ha reducido el índice de homicidios de 14 a menos de 6 por día. Los líderes pandilleros fueron trasladados a diferentes penales y a la casa. Bailando. ¿Ustedes se dan cuenta que estos son pandilleros? Bailando. Era una joda, literalmente era una joda. Acá hay, claro, acá se respetaban los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? De los criminales, de los terroristas. Y la gente inocente reprimida muriendo en las calles. Desarme parcial como parte de un proceso de pacificación. Esta promesa la hicieron ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, claro, José Miguel Insulza. Este pacto se suma a la tregua que hicieron en marzo y que ha reducido el índice de homicidios de 14 a menos de 6 por día. Los líderes pandilleros fueron trasladados a diferentes penales y a la cárcel de la Esperanza, en donde fueron escuchados por Insulza. Además, ¿se dan cuenta? Ahí se escuchaba música de fondo. Estaban en un recital. Pandilleros. Personajes que no saben, hoy lo entrevistan en el SECOT y no saben a cuántas personas mataron. ¿Se entiende? Estaban en una cárcel donde estaban viendo un recital y había uno haciendo breakdance, no sé qué es lo que estaba haciendo ahí. Acá no estamos sacando suposiciones, no estamos suponiendo que Bukele hizo pacto o no con las pandillas. Estamos mostrando la evidencia de lo que es, lo que era esto en el 2012. Esta tregua había sido en el 2012 con representantes de la OEA. Acá en este caso, Insulza hoy sigue estando en la política, increíble, ¿no? Este personaje sigue estando y viviendo de la política. ¿Qué es lo que dijo Bukele sobre este tema? Le voy a pasar a leer. Está claro que un país en paz, sin muertos, sin extorsión, sin sangre, sin cadáveres todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONGs de derechos humanos, o de desechos humanos, ¿no? De derechos deshumanos. Ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros, ¿no? Ni para Soros, George Soros. Y su problema con El Salvador no es solo que les hizo perder su negocio acá, sino que se está convirtiendo en un ejemplo para los demás países. Que sí se puede vencer al terrorismo, que sí se puede vivir en paz. ¿Sí? Este es un mensaje claro, muy bien, como lo hace siempre el presidente Nayib Bukele. ¿Sí? Es un mensaje que va directo a estas élites. ¿Cómo le puedes creer, por ejemplo, a un periodista que dice: periodista del Faro se declara interlocutor legítimo entre pandilleros? Dice: Juan José Martínez Dawison, periodista, entre comillas, del medio digital El Faro, ha generado controversia al declararse a sí mismo como un interlocutor legítimo entre pandilleros. Y acá nos referimos a un periodista del Faro. El Faro fue por el que se generó todo este ruido de ese supuesto pandillero. ¿Sí? ¿Por qué digo supuesto? Porque si realmente es pandillero, es grave. Estamos hablando de un medio de comunicación que entrevista a un líder de Barrio 18 libre. Y ahí tenés a los gorgojos diciendo: ¿y por qué está en libertad? Pero no, la pregunta es: ¿dónde está? ¿Por qué no lo entregan? ¿Por qué no entregan a este delincuente? ¿Por qué no entregan a este criminal? Sabiendo estos mismos periodistas que son pandilleros, que son terroristas, que son asesinos, violadores, extorsionadores, terroristas. ¿Por qué no lo entregan? ¿No? Ahí yo creo que la fiscalía debería actuar. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? Si la fiscalía actuara en contra del Faro, ahí sí, ¿sabés qué? Bukele, la libertad de expresión, y van a salir los gorgojos atrás, que Bukele, que la libertad de expresión, que los medios no se pueden pronunciar, no pueden decir nada, que esto, que aquello. A ver, están siendo cómplices literalmente de un terrorista, salvo que sea un actor y que realmente no sea un terrorista. Entonces, nada, todo el informe, entre comillas, por la borda. Se escuchen a Juan José Martínez Dawison, lo que dice. Desde más o menos el 2010, 2011, y pues esto me ha llevado a tener ir acumulando fuentes y acumulando contactos, pues y a volverte de alguna manera un interlocutor legítimo para estos pandilleros y para estos perfiles. ¿Entiende lo que dice de tipo? El tipo dice: no, fui juntando contactos y que esto y que aquello. O sea, el tipo sabe dónde se ocultan los pandilleros y lo oculta. No dicen dónde está. ¿Se entiende quiénes están en contra? Es decir, quiénes no quieren a los delincuentes en las calles, los criminales en las calles. ¿Quiénes sí les sirve que los criminales estén en las calles? A este tipo de periodistas. A este tipo de periodistas les sirve que los pandilleros estén en libertad. Les sirve, no les sirve
que estén en el SECOT, que estén incomunicados, que estén pagando como corresponde por los delitos que ellos cometieron. Y no es la única evidencia de este Dawison. Dawison, por ejemplo, decía hace un tiempo que las pandillas cumplían un rol social. Una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan ¿Pero de qué rol social hablas? ¿Cuál es el rol social? Decapitar personas, abusar de personas, secuestrar a niños, aplicar terrorismo a la gente. ¿Ese era el rol social? ¿Cuál era el rol social? Creo que No, y ahí ves a los gorgojos. No, que el informe del Faro es un informe profesional porque entrevistaron a un... Dios santo, que yo no puedo creer. Yo no lo puedo creer que haya gente que... Y después este Dawison publicaba en su Twitter, dice... No le crean a un pandillero, créanle a los informes de no sé qué. Pero si, a ver, vos estás fundamentando tu informe periodístico en base a lo que dice un pandillero. Salvo que no lo sea, ¿no? Salvo que no sea pandillero, porque puede ser que no sea, puede ser que sea un actor. Pero si vos te basas tu fundamento informativo en las palabras de un criminal, de un terrorista, es que yo no puedo creer que haya gente que les crea. Yo no puedo creer, yo sé que los gorgojos, todo lo que ustedes quieran, pero yo digo, ¿de verdad puede ser gorgojo y creerle a un terrorista, creerle a un tipo que asesinaba personas, que las mutilaba? No es que simplemente asesinaba y tal, no, las mutilaba y jugaba con las partes de su cuerpo, y los desaparecía, su familia no sabía dónde estaban, no los permitían llorarlos, un montón de cosas terribles que a los salvadoreños no hay nada que contarle, pero es increíble que haya salvadoreños que le crean al Faro. Increíble, yo no puedo creer. Creo que hay que hablar de una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar el Estado o otras instancias, ¿no? Y en esa medida se han vuelto en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social. Cumplen una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Pero amigos, vean lo que es el rol social, ¿eh? Vean el haber quitado estos terroristas de las calles, donde el Faro, acá, este tipo de periodistas dicen que Bukele hizo pacto. Es que yo no puedo creer que haya gente que les crea. Escuchando estas cosas, es que yo creo que la gente que les creía a ese informe, y gente, la verdad que no sáquense el velo de los ojos porque no la están viendo, ¿eh? No la están viendo. Vean el rol social. Finalizamos el jueves 1 de mayo con 0 homicidios en el país. Acá finalizamos miércoles 30 de abril con 0 homicidios en el país, por ejemplo. Bueno, este es el rol social que cumplían las pandillas. Reducir a la población, reducirlos. ¿Sí? Lo que recién les mostraba al inicio. Todas las portadas de los diarios. Me gustaría recordar un video del presidente Nayib Bukele cuando le preguntaron. Bukele publicaba esto. Y vean que esto es del 2019. Me preguntaron mi postura, dice el presidente Bukele. Me preguntaron mi postura sobre el entrenamiento de pandilleros realizados por el gobierno anterior, que les dieran uniformes policiales y militares y que les prestaran los polígonos de tiro. Pero realmente fue tan impresionante en estas últimas horas esto del Faro y tanta gente dándole la razón. ¿Cómo puede ser que haya gente que le crea a este tipo de periodistas que se dicen ser intermediarios entre pandillas, que convivieron un año con pandilleros y que dicen que las pandillas cumplen un rol social? ¿Cómo puede ser que haya gente honrada que les crea? Que yo me imagino que si hay gorgojos, más allá que sean gorgojos, en algunos casos deben ser trabajadores, deben ser gente honrada. Y yo no puedo creer que les crean por simplemente oponerse al presidente Bukele. Y no se trata de Bukele acá, porque nosotros estamos viendo, y ustedes mismos lo ven, ¿no? Cosas tangibles. Pero la parte que a mí más me impactó, a mí de verdad incluso no estaba acá, estaba hablando por teléfono con alguien de mi gabinete de seguridad y le decía yo, dar dinero, ofrecer dinero, financiar terrorismo, financiar estructuras terroristas, dicho así por hacerlo constitucional, como estructuras terroristas, es un delito, crimen y es un delito muy grave. Pero también supimos que aparte de darles dinero, que aparte de financiarlos, que aparte de ofrecerles millones de dólares y darles millones de dólares, les prestaron los polígonos de tiro de la Fuerza Armada para que practicaran cómo disparar. Es decir, si un político le da dinero a un pandillero, pues obviamente es un crimen, pero pudiera decir, no, pero es que yo se lo doy para que compraran comida. Claro, pueden comprar armas, drogas, de todo con el dinero, pero alguien pudiera tener una excusa. Pero ¿qué excusa le pueden dar al pueblo de que le hayan prestado los polígonos de tiro? Donde todo el que ha ido a un polígono de tiro, yo he ido a polígonos de tiro, ponen la silueta de seres humanos,
No ponen una vaca, no ponen un gallito, ponen una silueta de un ser humano y le ponen, y si uno le pega en la cabeza o en el corazón son más puntos. Es decir, pusieron criminales a practicar cómo dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños. Porque que no me digan que estaban enseñándoles para defensa propia le estaban enseñando a cómo dispararle a los salvadoreños en la cabeza y en el corazón. Eso hizo el gobierno anterior. Enseñarle a los pandilleros a cómo pegarle certeramente en lugares donde la muerte iba a ser instantánea. Pues si le pegan en el brazo, en la pierna, va a sobrevivir. No, cómo pegarle en la cabeza y en el corazón. Y aparte de eso, les dieron uniformes para que se disfrazaran de policías y soldados y que engañaran a la población y con la confianza de que, no, viene un policía, viene un soldado, y que en realidad vinieron pandilleros a quitarle la vida. O sea, ¿cómo es posible? Dejemos que les ofrecieran $1 millón y les dieron millones de dólares. Dejemos el financiamiento de un lado, no porque no sea grave, sino porque quiero poner atención en esto. ¿Cómo puede osar funcionarios públicos darle los polígonos de tiro, ponerlos a practicar, a pegarle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños y luego darles uniformes para que se pusieran esos uniformes y engañaran a los salvadoreños para que pensaran que eran policías y soldados y luego llegar y el salvadoreño engañado acepta que se acerque para que luego pueda sacar un arma y apuntarle y pegarle certeramente en la cabeza o en el corazón tal como fueron entrenados por el gobierno? Yo sinceramente no entiendo cómo esta gente está libre. No entiendo. Es decir, cualquier persona normal, por haber hecho el 1% de lo que esta gente está hecho, estuviera pudriéndose en la cárcel. Y acá los entrenaron a matar. Es que ni siquiera, es que me da tanta rabia porque ni siquiera, vaya, les regalaron casas, vaya. Es decir, les dieron dinero para que se fueran del país. Todo eso hubieran sido crímenes. Pero no, les enseñaron a matar. Les enseñaron a apuntar. Les enseñaron y les dieron los instrumentos para disfrazarse y engañar a la gente. ¿Engañarla para qué? Para violar mujeres, para matar familias. Cuando les estaban dando los uniformes, ¿para qué se los estaban dando? ¿Para qué más que para disfrazarse? Para engañar a la gente. Cuando les enseñaron a tirar, ¿para qué les estaban enseñando a tirar? Más que para matar salvadoreños. ¿Qué les dieron a cambio para dar todo eso? Entonces, negociaron con la sangre del pueblo. En el gobierno de Sánchez Serén murieron producto de la violencia homicida 23,000 salvadoreños. Y todas esas familias en luto. Aparte de todo lo demás. Y ahora nos damos cuenta que el gobierno no solo los combatía y hacía treguas. Esto es peor que la tregua. No sé si fue durante la tregua, pero esto es peor que la tregua. Porque la tregua, que fue nefasta, nociva, ilegal, corrupta, negra. Pero por lo menos en la tregua, vaya, era que no se mataran entre los mareros. Pero enseñarles a asesinar salvadoreños y darles los uniformes para que los asesinen, no sé, para mí a mí me dejó perplejo. No, yo sabía que habíamos tenido un gobierno nefasto, sabía que habían saqueado el país, sabía que habían dejado todo mal, pero no, yo sé que no me imaginé, jamás, nunca, que habían entrenado a los pandilleros para matar a los salvadoreños. Eso no se me pasó por la mente. Me parece, creo que, no sé, porque este pueblo es noble realmente. Estoy seguro que en Guatemala los hubieran incendiado. Me han visto en la calle, los hubieran incendiado. Ojo, no estoy llamando a que lo incendien a nadie, pero estoy seguro que es un pueblo noble, aguantador. Bueno, esto lo publicaba el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X. Vean, el 18 de diciembre del 2019. Esto, si Bukele lo publica hoy, tendría, pero cientos de miles de likes, cientos de miles de retweets, que no sé por qué YouTube se lo saca, pero bueno, cientos de miles de retweets. ¿Se entiende? Y esto es clave, ¿por qué? Porque lo que vimos recién, por ejemplo, de las cárceles en El Salvador, que eran una joda, estábamos mirando imágenes de pandilleros que estaban frente a una especie de recital, porque había uno bailando breakdance.
Esto es aún peor. Lo que acaba de contar el presidente Nayib Bukele acá en esta conferencia de prensa es aún peor que eso. Les estaban dando los polígonos de tiro para que aprendieran tiro al blanco y para que aprendieran básicamente a matar a salvadoreños. Tengo la imagen por acá, a ver. Este es un informe, por ejemplo, que sacaba en su momento el diario El Informante. Yo no sé si es gorgojo, la verdad que desconozco y me da igual. Pero acá publicaban ellos la imagen. Pandilleros fueron entrenados por ex guerrilleros para asesinar a integrantes de la policía y de la Fuerza Armada. La intención de las pandillas era convertirse en guerrilla para mutar a partido político, así como lo hizo el FMLN. Y así es, ¿ves? Acá están las imágenes, increíble, ¿eh? Bueno, pandillero, al igual que Mario Belloso, dice acá, fueron entrenados por exguerrilleros para emboscar y asesinar integrantes de la policía y de la Fuerza Armada, según las autoridades. Bueno, esto, lo que dice acá el informe, habla de, bueno, miren, disparó de fusil AK-47, bueno, acá toda la información esta es lo que estaba comentando recién el presidente Nayib Bukele, que es incluso, como digo recién, mucho peor que lo que estaba haciendo en las cárceles. Recordad que en esa época habían elegido a su propio fiscal. Ahí había un verdadero pacto y financiamiento para las pandillas. Cuando se cortó el tema de la USAID por parte del gobierno de los Estados Unidos, salieron un montón de cuestiones a la luz que había ONGs en El Salvador que financiaban a las pandillas y que habían financiado en su momento el pacto entre pandillas.